Qué bueno que continúan en sintonía con Uno más Uno. Y aquí lo prometido es deuda. Por eso ya está para esta entrevista en primer plano el ingeniero Tomás Hernández Alberto. Él es, además de las condiciones que habíamos enumerado en el bloque anterior, presidente del movimiento Poder para el Pueblo. Pero además es un hombre que tiene una amplia trayectoria en el Estado porque ha sido regidor, diputado, fue director del Instituto Agrario Dominicano, del Banco Agrícola, y bueno, ahora está justamente en condición de presidente de este movimiento. Bienvenido, ingeniero, a Uno más Uno. Muy complacido de estar aquí. Hacía un buen tiempo que no venía a Uno más Uno, del cual en algún tiempo fui habitué, y con la dicha que me da de conocerte también, porque no solamente a Jonathan tenía deseo de conocerte, sino yo también, claro que te conocía por los medios, y me he encontrado con un hijo de un gran amigo mío. Me he encontrado con Stalin Montero, que de seguro que dejó a San Juan de la Maguana desierto, ¿entiendes? De manera que me alegra muchísimo estar aquí con ustedes. Gracias, gracias. ¿Cuál es su valoración de cómo anda el contexto político actual? Ya apenas a unos días de iniciar la precampaña oficial, aunque en campaña estamos hace buen tiempo en términos prácticos. Yo pienso que el contexto político actual, a diferencia de otros escenarios electorales, donde no se veía tan claro el trayecto que habríamos de recorrer, en esta ocasión está muy claro, porque el posicionamiento que tiene el presidente Luis Abinader es indudablemente un posicionamiento de ganador absoluto. Es decir, cuando se plantea que desde la primera vuelta en todos los escenarios resulta ganador, digo, en los escenarios de las principales encuestas del país, entonces yo creo que el escenario está bastante despejado en ese sentido. Naturalmente que en un año puede ocurrir muchas cosas, ¿entiendes? De manera que uno tampoco puede dormirse pensando que ya todo está definido. Hay una competencia no por el primer lugar. La competencia electoral en este momento es por un segundo lugar. Es decir, las expectativas son quién va a quedar en segundo lugar. Hasta ahora parece ser que lo será el expresidente Leonel Fernández Reina, pero yo siempre he dicho que ahí no se sabe todavía porque el PLD tiene una gran estructura nacional. En cambio, la Fuerza del Pueblo no tiene esa gran estructura nacional, por lo tanto, uno no sabe qué comportamiento habrá, porque una cosa es el sentimiento de la gente y otra cosa es la posibilidad de poder llegar a la gente a votar. En el caso de nosotros, pues el Poder para el Pueblo nace justamente con tiempo, hace 1 año y 5 meses que estamos en el escenario, porque vimos con tiempo que el presidente Luis Abinader había acumulado en ese momento y ahora mucho más mérito suficiente para mantenerse en el poder. Pero, ingeniero, hay temas que constituyen un cuestionamiento y que pudieran, de hecho, atentar para que el presidente Luis Abinader gane en una primera vuelta. Temas que son preocupaciones ciudadanas, el tema de la inflación, el tema de la seguridad ciudadana, el tema del desempleo, solo para citar 3. Sí, tienes razón. Es decir, esos son temas que no han sido resueltos. Me puse a mirar un poquito esos temas en otras elecciones y siempre estuvieron presentes. Es decir, en la tónica de los dominicanos. Y tiene sentido. La seguridad juega un papel fundamental. Pero quizás un joven de 20 o 25 años que esté viendo este espacio dirá que nunca había vivido una situación como esa. Ahora, lo que hemos vivido un poquito de años más, sabemos que esa situación ha sido el producto justamente de que se dejó sin protección, se dejó sin planificación, se dejó sin una decisión política el tema fundamental, porque en la Policía Nacional se hacían parches, pero no se hacía reforma ni se hacía transformación. El presidente Luis Abinader fue muy claro en esto de la reforma de la Policía Nacional, que yo soy partidario de que sea la transformación, realmente, no solamente una reforma, sino una transformación. Realmente el único gobierno que ha dado señales claras de que las cosas van en serio. El policía ganaba menos de 10,000 pesos, está ganando hoy
un medio millón, digo medio millón, no, 500.000. $500. $500, Sí. el equivalente a $500, Sí. que fíjate, fue hasta previsor. No se planteó en pesos, sino en dólar, ¿entiendes? De manera que también, por ejemplo, las cosas que se han ocurrido en la Policía Nacional, evidentemente que revelan que vamos. Ahora, el presidente dijo, cuando la situación estaba comenzando, dijo, va a llegar un momento en que va a incrementar la violencia porque los sectores que están siendo afectados, esta vez de manera definitiva, no se van a quedar tranquilos. Es decir, que hay una violencia que se incrementa, que es una retaliatoria, es decir, se opone, porque las fuerzas del mal siempre están presentes, hay gente que se opone. Por ejemplo, ¿qué explicación le puede dar al país la oposición? Cuando Luis Abinader planteó la reforma de la Constitución de la República para reforzar el tema de la justicia, porque ahora Luis cedió. Pero si mañana viniera otro presidente que no fuera Luis, ¿qué pasaría en el país? Un retroceso total. Volveríamos a aquellos años difíciles donde mucha gente, yo estaba engañado. Por ejemplo, yo soy de la gente que le reconoce al PLD, que a su paso por el poder hizo una gestión donde habían luces, porque cuando usted habla, por ejemplo, de la modernidad o habla del progreso, hay que admitir que el PLD tuvo un gobierno de esa naturaleza. Ahora, ¿dónde estuvo el error o el pecado del PLD? Que se lo llevó en las uñas a una buena parte de sus dirigentes, se hicieron multimillonarios. Y hoy en día lo que está ocurriendo es todo lo contrario. Hay un presidente cuyo motivo fundamental de existencia es eliminar la corrupción, es luchar contra la corrupción, es luchar por un poder independiente. De manera que nos queda un camino. Por ejemplo, yo creo que este proceso debería ser un proceso que nos obligue a aterrizar en el plano de una reforma constitucional para salvar lo bueno, lo muy bueno que tiene la gestión del presidente Luis Abinader, que es haber cambiado el rumbo de la democracia. Pero ¿hasta qué punto, ingeniero, puede descansar la política de combate a la corrupción en una sola persona? Y lo digo a propósito de que creo que coincido con usted en que hay que reconocer una voluntad política del presidente Luis Abinader. Así es. Pero hoy es noticia que hay una serie de auditorías que ha publicado Contraloría que cuestiona también cómo se han venido manejando recursos públicos, dinero, empleo, por parte de funcionarios de esta gestión. Entonces yo sé que al día de hoy mucha gente se estará preguntando, pero ¿dónde está el cambio? Bueno, lo que usted puede estar seguro que hasta por rumor público el presidente ha actuado. Pero la gente no acaba de entender que ahora hay una independencia del Ministerio Público. Es decir, los gobiernos no pueden condenar, pero sí pueden separar por cualquier escándalo que se va producido. Y el presidente lo ha hecho. El Ministerio Público está muy ocupado porque es que la verdad que son tantas las cosas pendientes, porque son 20 años perdidos en términos de justicia, son 20 años perdidos en términos de posibilidades de desarrollo. Aquí ha habido crecimiento, pero no ha habido desarrollo, porque lo que se podía invertir en el desarrollo se quedaba en la mano de personajes del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora están divididos, pero es lo mismo, aunque se vistan de manera que es una situación que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué la gente, a pesar de que hay niveles de inflación, por qué la gente, a pesar de que hay niveles de violencia, ¿entiendes? Ahora, estuvimos viendo al presidente Luis Abinader ayer y explicó con certeza que ha habido una disminución de la violencia, que lo que ocurre ahora es que antes no ocurría. Mira, antes yo me enteraba de una muerte en Moca, yo soy mocano, me enteraba porque un amigo mío me decía mataron a fulano de tal, ¿me entiendes? Ahora te pasan el video donde lo están matando, y eso es... Entonces todas esas imágenes hoy en día lucen como si nos estuviéramos acabando. No nos estamos acabando, y realmente se está luchando y se está haciendo una acción. La diferencia es que esta acción de ahora es de verdad y es para siempre. Se va a tomar un tiempo. Mediano plazo, dice el presidente, y habla de largo plazo inclusive. Largo plazo significa
que él no estará en uno de esos espacios, no estará, porque a largo plazo es más allá del 28, ¿entiendes? Pero significa que vamos transitando en el camino de mejorar esa situación. Bueno, ahí lo que quisiera quizás es profundizar un poco en el elemento de más los aspectos proselitistas. Evidentemente, aunque el presidente Abinader no ha dicho que formalmente, de manera expresa y tácita, de que él va a aspirar, es un hecho que toda la sociedad da por sentado y para lo cual tanto el partido oficialista como muchas fuerzas aliadas y movimientos como el que usted preside precisamente, pues ahincan esfuerzos en esa dirección. ¿Cuáles son hasta ahora las posibilidades de un pacto con ese viejo familiar de ustedes que es el Partido Revolucionario Dominicano, que hoy día evidentemente está muchísimo más debilitado, que se constituye en una búsqueda de fuerza, porque vemos candidaturas como la que intenta llevar en la capital a la alcaldía de Janet Camilo, y qué posibilidades podría también de que con un viejo amigo y aliado familiar de ustedes pues pudiera haber algún tipo de acuerdo? Mira, el sueño de José Francisco Peña Gómez se está haciendo realidad en el plano de las ejecutorias políticas del presidente Luis Abinader. Se está haciendo realidad, porque la acción del gobierno frenó de plano, aunque coincido contigo, en el sentido de que trabajos que ha hecho la Cámara de Cuentas se han desperdiciado, si se quiere, un poquito, pero ese es otro tema. Pero realmente la significación que tiene para el doctor Peña Gómez, visto retrospectivamente, se está cumpliendo. Yo digo que Luis Abinader, el doctor Peña Gómez nos habló siempre de la apertura de las ventanas para que se respirara en la República Dominicana el ambiente de la democracia plena. Y yo digo que Luis Abinader está abriendo las puertas de la democracia para que el poder para el pueblo pueda instaurarse a partir del 24. ¿Qué es lo que yo significo cuando hablo de esto? Bueno, el sueño de Peña Gómez en el plano político fue una gran alianza de las fuerzas progresistas, es decir, de la fuerza socialista democrática, ¿entiendes? Ese fue su sueño. Yo me sentiría muy feliz si pudiéramos lograr ya en esta etapa una federación encabezada por el Partido Revolucionario Moderno, donde tuviera el PRI, tuviera el BID, tuviera el PRD. Yo también sueño junto con Peña Gómez en eso. Ahora, la realidad que nos dice que el presidente Luis Abinader ha tejido, aunque no lo haya decidido como un plan de repostulación, porque está claro que cuando tú le hablas del tema, él dice, solamente estoy empeñado en mi trabajo. Pero, ¿con quién se reúne el presidente Luis Abinader cuando va a los pueblos? Con las juntas de vecinos. Las juntas de vecinos son la expresión más cercana a los gobiernos municipales. Es decir, quizás no se reúne con un sindicato, aunque se reúne también con sindicatos, pero se reúne con ellos. Y entonces el presidente Luis Abinader está aterrizando en las expectativas de la gente, si no hubiera otra explicación del posicionamiento que tiene en el corazón del pueblo. Estamos hablando de que nunca ha bajado de 50 y estamos hablando de que ahora está posicionado entre 54 y 57. Entonces, vuelvo a repetirte, a mí me encantaría que se diera eso, pero la verdad que quien preside el Partido Revolucionario Dominicano, a menos que no haya un milagro, y hay milagros en la política, no ha revelado que le interese para nada la suerte de su propio partido. Yo le escucho, ingeniero, hablar de socialismo y del PRM en la misma línea, y cuestiono un poco, porque hay quienes ven en este gobierno, y lo dicen de manera popular, el gobierno de los popis. Dicen que las políticas que se toman en materia económica y social son más pensadas en clase media y clase alta y no así en los sectores populares. ¿Cómo respondería usted esta crítica? Bueno, yo creo que en la política el pensamiento está dividido. Es decir, están los que están en el poder y están los que están en la oposición, ¿entiendes? Negar que hay un sector de la administración pública que no conecta con el pueblo dominicano sería hablar mentira. Y yo no vine a mentir. Es decir, es verdad.
pero es minoritaria. Y además el presidente Luis Abinader es el más independiente de los políticos que yo he conocido en mi vida. Es decir, viniendo de élite, porque él viene de la élite, él es un hombre que viene de una familia bien posicionada. Un prócer de la República fue su padre, José Rafael Abinader. José Rafael Abinader es el hombre que pasó por importantísimas posiciones en la Revolución de Abril y después en los gobiernos del PRD. Y tiene universidad y tiene otras empresas y nadie ha podido nunca señalarlo como traficante de influencia. Ese fue su papá. Entonces ese es el modelo que él sigue en función del manejo de la cosa pública. Pero el modelo que sigue en función de la cercanía con la gente es Peña Gómez. Es decir, alguna gente se sorprende que Luis abrace viejita, abrace viejito. Eso lo hacen en proselitismo lo hacen todos. No, pero lo que está diciendo a mí no me sorprende porque yo lo vi crecer. Y él andaba siempre con su papá, él le gustó siempre la política. Y la política económica, por ejemplo, el tema de los fideicomisos, de ese acento de alianzas público-privadas para todo, eso también cuestiona un poco. Esas son políticas más neoliberales que socialistas. Bueno, no te olvides que Luis Abinader no es, o el gobierno de Luis Abinader es un gobierno, el del 2024, un gobierno de transición. Un gobierno que hace lo que puede en medio de la forma en que le tocó llegar. Llegó en medio de una pandemia, finiquitó la pandemia, llegó en medio del desplome de la economía de la República Dominicana y del mundo. Resolvió ese problema y estamos creciendo y solamente Panamá compite con nosotros en el mundo. En el turismo estaba liquidado porque nadie quería andar. Había miedo, ¿entiendes? Los dominicanos en Nueva York que venían a visitar. Que venían, pero ya reduciendo también la cantidad. Sí. Y ahora ocurre que nosotros somos el capitán de la barca del turismo en todo el continente latinoamericano. Es decir, y todo eso lo ha logrado Luis Abinader, ¿entiendes? Luis Abinader ha logrado que la población dominicana pueda disfrutar de una salud que antes no podía disfrutar, porque ahora el que no tiene un seguro de SENASA es porque no ha querido, porque hay seguro para todo el mundo. Pero las condiciones del sistema hospitalario público, el sistema de salud público en sentido general, siguen siendo deplorables y una inversión muy baja, de hecho. Yo diría que una de las cosas buenas que tuvieron los que pasaron fue que iniciaron obras que ha podido continuar el presidente Luis Abinader y ya hay más de 47 hospitales de los que quedaron entre si terminamos o no terminamos que se han integrado. Naturalmente este proceso de salud necesita una inyección mayor, es decir, aquella vieja lucha en favor del 4% de la educación ahora nos apunta a que tiene también que haber una lucha parecida o tiene que haber decisiones parecidas en ese sentido. Pero el presidente Luis Abinader y el gabinete de salud que tenemos en la República Dominicana es un lujo, es verdaderamente un lujo en el sentido de su capacidad para accionar en medio de la dificultad. Yo creo que el que le pide más al presidente Luis Abinader es un gandío, decimos en el Cibao, es un gandío, el que le pide más. Se nos está acabando el tiempo, pero hay que cerrar y hay una pregunta ineludible. ¿Hay la posibilidad, desde su punto de vista, de que Luis se vaya en primera vuelta o con toda la franqueza del mundo está claro que la segunda vuelta es el panorama definitorio? La segunda vuelta sería una sorpresa. El trayecto que va tomando la nación o que está ya tomada por la nación, porque ¿qué es lo que ocurre? Aquí hay algo que la gente no analiza en el plano político. Cuando la gente ve que esto va por este lado, hay un 15, un 16% que es indeciso. ¿Dónde tú crees que se van los indecisos? Los indecisos son aquellos que quieren ganar en todo proceso, que quieren decir, yo voté por el que ganó. Entonces, la mayoría de los indecisos se suman automáticamente a la candidatura de Luis Abinader, ¿entiendes? Porque si tuvieran una definición, la tuvieran, porque aquí hay espacio para definición, es decir, la oposición tiene posicionamiento. ¿Qué cree la oposición?
Aparentemente para ellos no ha habido corrupción. ¿Usted ha oído un dirigente del PLD arrepentido de lo que fueron la fiereza con que se quedaron con los dineros del pueblo? Ahí no hay nadie arrepentido. El presidente Leonel Fernández debería ir de rodillas, y presentarle excusa a la Virgen de la Altagracia y al pueblo dominicano. Y no ha dicho esta boca es mía, no ha dicho nos equivocamos. El propio presidente Danilo Medina, mi amigo, que cometió el grave error de haber dicho lo mismo que dijo Leonel, que hasta por el olfato iba a suspender funcionarios, tampoco. Es decir, significa que si estos amigos volvieran, lo que volvería sería la corrupción. Entonces, en una situación como esa, un pueblo inteligente, y este ha demostrado ser un pueblo inteligente, y Luis llegó porque aquí hay un pueblo inteligente, y Luis llegó por una seria coyuntura, pero como me decía un amigo mío, es que ahora Luis es mucho mejor que lo que era en el 20, porque antes era una esperanza, era una expectativa, ahora se sabe que el hombre le sobra capacidad para gobernar y para conectar con la gente. Es decir, Luis, presidente hasta el 28, sin ninguna dificultad. Bueno, ahí gracias, ingeniero Tomás Hernández, por esta comparecencia en esta mañana, en esta entrevista en Primer Plano. A ustedes agradecerles que sigan en sintonía tras la pausa, porque como ya anunciamos, el decano de Economía comparte con nosotros en este martes. Gracias, ingeniero.